¿Qué tal, amigo? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Le doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo que transmitimos aquí por Teshuva TV. Para mí es un gusto nuevamente, una semana más, estar discutiendo con ustedes las riquezas que encontramos en la Escritura. Le doy gracias al bendito por el regalo de la Torá. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que gira alrededor de la Parashá Mishpatim. En nuestro aspecto simple esta semana, siguiendo el formato de lo simple a lo complejo, vamos a estar tratando el contexto histórico-cultural de lo que la sección Mishpatim representa en lo que respecta a la aliyá que vamos a estar discutiendo, y vamos a entender un poquito más cómo los hebreos con el pasar del tiempo van a entender la función que va a tener la escritura, y lo interesante de todo, lo interesante de cómo los discípulos de Adoneno Yeshua van a estar enseñando las escrituras a sus discípulos. Y esto porque nosotros creemos firmemente que como creyentes en la mesianidad de Yeshua el Mesías somos parte de la congregación de creyentes en Yeshua, donde se va a formar esta nueva nación en la era mesiánica, donde se va a cumplir la promesa, la era donde se va a cumplir la promesa que el Todopoderoso le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, amigos, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos primeramente a hacer la oración que nos corresponde con respecto al estudio de la Torá, y luego entonces vamos a ir con nuestro comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos diste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, Eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestro oído y a nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean conocedores de tu Torah. Te lo pedimos en el nombre y el mérito de nuestro Señor, el Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar la lectura primero. La aliyá que nos corresponde estudiar esta semana comienza en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 1 al 19, y el tema que tenemos para discutir se titula Las leyes de una nación. Lo simple, las leyes de una nación. Vamos a comenzar con la lectura. Dice así: y estos son los decretos que les promulgarás. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía una mujer, entonces su mujer saldrá de él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, él saldrá solo. Mas si el siervo dijera insistentemente: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su señor le acercará ante Elohim y lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su señor lo perforará, le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá para siempre. Cuando un hombre venda a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradará a su señor, al que había sido destinada, dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si no hace ninguna de estas 3 cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente, sin dinero. Quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irreversiblemente. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde puede escapar. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. Quien golpea a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre y a su madre será muerto irremisiblemente. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con puño, pero no muere, sino que cae en cama y se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Hasta aquí vamos a estar discutiendo la aliyá que nos corresponde tratar, amigos. Como les dije, tenemos para discutir como tema, el tema que tenemos para nuestra sección simple se llama lo simple, las leyes de una nación. Y vamos a comenzar con la lectura que tenemos en nuestras notas. La parashá de esta semana es una continuación de la anterior, donde la historia bíblica nos narra la elección de Israel como un reino de sacerdotes y una nación separada para el servicio del Eterno. Para poder comprender el comentario que estaremos haciendo esta semana con respecto a esta parashá, llamada Mishpatim, es necesario sentar las bases del mismo alrededor de la oferta que hace el Eterno a Moisés
y lo que esto representa. En la Parashá Yitro leímos cómo el Eterno le dice a Moisés que anuncia al pueblo en general lo que a continuación leemos en Éxodo 19, 5 al 6, donde dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino sacerdote, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. La idea de un pacto en el contexto del Antiguo Medio Oriente es definido según los eruditos como un acuerdo legal entre dos partes. El libro del pacto contiene los estatutos legales que regulan este acuerdo. La razón de este convenio no era uno de ser los únicos, en el caso del convenio que está recibiendo Israel, y los demás pueblos ser desechados por Dios, sino que él mismo tenía como propósito el establecer el modelo del gobierno de Dios a los ojos de los demás pueblos. Israel a partir de este momento se convertiría en el representante de la justicia y equidad de Dios a los ojos de las naciones. Es bien importante comprender que la Torá comienza narrándonos la caída del hombre y cómo este hombre, del estado de apego al Creador, pierde este apego al bendito que representa este estado ideal del huerto del Edén. Y esta caída del hombre trajo como consecuencias que la humanidad sufriera una deshonra en lo que respecta a lo que respecta a la construcción de la imagen. Por eso vamos a ver que a partir del nacimiento de Set, los hijos de los hombres son según imagen de Set, que es imagen de Adán, pero es imagen de un Adán que había perdido la luz que estaba en él, es decir, la imagen divina que estaba en él. Y esto es un detalle muy importante tener en consideración, porque ahora el Todopoderoso, dentro de su plan para la redención de la humanidad, cosa que estaba en la mente de Shaul de Tarso cuando llevó su evangelio a las naciones, está bien preparando este modelo que está diseñado en el plan perfecto del bendito para restablecer nuevamente el orden divino, el caos en el cosmos que causó esta caída de Adán. Eso es muy interesante porque vamos a ver que los rabinos enseñan que cuando usted comete un pecado, el cosmos, el mundo espiritual, que es la forma en que el hebreo veía el cosmos, se cae en desorden porque usted está afectando el orden espiritual de las cosas. Y esto es bien importante porque vamos a ver cómo dentro de este plan del Todopoderoso está la idea de establecer una nación que va a servir como instrumento, como vasija para transmitir esta buena nueva de redención al mundo entero. Si usted tiene duda de lo que le estoy diciendo, vaya a los profetas y va a encontrar que los profetas anuncian cómo Israel va a anunciarle al mundo la justicia de Elohim. Ahora, también tenemos que tomar en consideración que para que este pueblo tenga un reino de ministros, es necesario que se construya una nación, y esta nación se va a construir alrededor va a construirse en un lugar donde el Eterno le dio por herencia, para que ese lugar en herencia sea el lugar donde ellos expresen lo que significa ser una nación modelo, para que todos los pueblos vean a ese pueblo y digan: verdad que esa gente son un pueblo sabio y entendido, como dice Moisés en su rollo de Deuteronomio. Y estos son detalles muy importantes a tomar en consideración, porque si no tenemos eso en mente, cuando estamos leyendo la Torá, perdemos la razón del contexto del texto. Una cosa es estudiar la Escritura como un manual de enseñanzas espirituales, donde te va a enseñar la relación que tiene el humano con Dios y cómo el mundo espiritual trabaja en el ser humano y cómo el ser humano se relaciona con el mundo espiritual y cuáles son los cercos y los límites que el Todopoderoso pone para cuidar al humano de que no vaya a transgredir los límites espirituales, para que caiga en lo que se conoce en el pensamiento hebreo como el Sitrei Achra, que es el mundo del mal, que es el reino de las tinieblas en el lenguaje de los primeros discípulos. Y esto es bien importante, amigos, porque cuando vamos a estudiar la Biblia en contexto tenemos otro mundo, una cosa bien diferente a lo que tradicionalmente usted conoce. Y cuando vamos a estudiar la Biblia en contexto nos vamos a topar con situaciones que tenemos que definir correctamente, porque si no lo definimos en el marco de la historia, y recordemos que la historia es lineal, los principios espirituales son repetitivos y lo he enseñado muchas veces en las clases que doy, pero la historia es una historia lineal desde un principio hasta un fin, y dentro de ese principio y fin hay unos eventos que ocurren que alteran el curso de la historia, y a la misma vez esos eventos, al ser positivos o negativos, van a tener consecuencias positivas o negativas en lo que respecta a la historia, para que tenga una idea.
Supongamos que yo vengo de un trasfondo histórico de una familia que practica el alcoholismo. Y de repente yo comienzo a practicar también el alcoholismo. Y con el pasar del tiempo, el Todopoderoso me rescata de esa vida. Y yo, por el amor que le tengo a Elohim y por Él poner dentro de mí su espíritu para mantenerme como una vasija apta para el servicio del Eterno, decido no tomar más alcohol. Esa decisión trae una corrección en el trasfondo histórico de mi familia, en la genética de mi familia, donde cada cual practicaba el alcoholismo. Y esto es un ejemplo para que podamos entender cómo un acto positivo o negativo pueda llevar una consecuencia espiritual que trae un efecto en la vida posterior de la persona, porque posiblemente con el pasar del tiempo en mis generaciones, utilizándome de ejemplo, ¿verdad?, no vean esa conducta que conseguían mis antepasados, y entonces ellos van a querer imitar los actos de su padre, en este caso yo como persona. Y esto es importante porque, como les dije, la historia es una cosa y los principios espirituales son otra. Y aquí estamos presentando en lo simple el contexto histórico de lo que vamos a estar transmitiendo, que es sumamente importante para trazar correctamente las escrituras con respecto a la función que ellas tienen para nosotros hoy día. Y para entender por qué los discípulos de Adonai Yeshua veían la observancia de la escritura bien diferente a como lamentablemente hoy la vemos nosotros y como la veían en el primer siglo otras personas. Vamos a continuar con las notas. Con este convenio que el Eterno hace con Israel, Israel se convertiría en un reino de ministros con la responsabilidad de guiar a los pueblos en el conocimiento de Dios. Pero no solo esto, sino que para que este reino de ministros tenga su función adecuada, era necesario la construcción de una nación ejemplar, como les dije anteriormente. Todos, delante del monte de Dios, fueron seleccionados como primicia de este llamamiento celestial, como parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. Y es importante recordar que allí también estuvo presente una multitud mezclada, que por el juramento se fusionó con la congregación de los santos. Y cuando hablamos del juramento, hablamos de lo que dice la Escritura. Todo lo que Elohim diga, lo vamos a hacer. Ahora, quedaba el anuncio de las leyes. Ahora quedaba el anuncio de las leyes que regularían a esta nación que está próxima a habitar la tierra que le fue dada en herencia para tales fines. La Parashá Mishpatim contiene estas leyes para la sana convivencia nacional. Las mismas fueron entregadas para aplicarse en la tierra donde habría un gobierno constitucional según establecido por el pacto en Sinaí. Todo esto es el contexto legal del acuerdo establecido en Sinaí antes del pecado del becerro de oro. Este convenio no tenía defecto alguno. Sin embargo, el pecado del becerro de oro trajo un cambio al pacto original. Y sobre eso vamos a hablar en otro momento, pero sí quiero compartir con ustedes un dibujo que hice para que ustedes puedan poder trazar la historia bíblica y poder comprender a Pablo, que es el personaje más incomprensible en toda la escritura. Vamos a la pantalla, van a poder ver que puse en la pantalla la historia bíblica y vamos a ver la historia del pueblo de Israel antes del pecado del becerro de oro. Aquí vemos, permítame, déjame corregir esto aquí. Vamos a ponerla, ok. El pecado, vamos a ver la historia, aquí vamos a ver el evento del pecado del becerro de oro. Tenemos la historia antes del becerro de oro y tenemos la historia después del becerro de oro. El becerro de oro, amigos, trajo la anulación del pacto que el Todopoderoso escribió con su dedo. Y por eso es que Moisés tuvo que ascender al monte a buscar perdón, ya donde viene la institución de Yom Kippur, y a la misma vez renovar ese pacto, pero ese pacto renovado no tiene las mismas implicaciones que tenía antes del becerro de oro. Para que tenga una idea, los sabios de Israel enseñan que todo Israel, cuando estuvo en el monte Sinaí y el Todopoderoso rasgó la cortina y se presentó ante todo el pueblo, los sabios de Israel enseñan que todo el pueblo allí presente alcanzó la mayor elevación espiritual que jamás podría haber experimentado un ser humano. Pero que eso duró un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque inmediatamente se construyeron un becerro de oro y toda esa experiencia espiritual donde estos habían alcanzado un estado de elevación espiritual al nivel de los ángeles, lo perdieron.
Y es bien interesante porque si usted lee el libro de Revelaciones, usted va a ver que el libro de Revelaciones habla de un milenio donde la humanidad donde van los ministros de Mashiach van a reinar con el Mashiach, claro ejemplo de Sinaí, y vas a ver que la humanidad va a ser probada nuevamente como fue probado Adán en el huerto del Edén. Y esto va a ser al final de los 1000 años cuando la humanidad nuevamente ha alcanzado la elevación espiritual que el Todopoderoso desea, porque si usted mira la Escritura, el plan del Todopoderoso para el humano es que sea imagen y semejanza. Y el humano perdió la imagen y está en proceso de recuperarla, y la recupera a través de Mashiach. Por eso es importante la función del Mashiach en la vida del creyente, porque sin Yeshua esto no tiene sentido, amigo, lamentablemente. No le busquemos más vuelta porque no vamos a encontrarle solución, no importa las explicaciones que usted pueda dar. La persona que está en Mashiach es una nueva criatura y está claramente Shaul aludiendo a la idea de la imagen. Ahora, va esta persona a un proceso de transformación para alcanzar el estado de semejanza, y por eso que usted va a ver que Shaul de Tarso, por ejemplo, en Filipenses dice que él todavía no lo ha alcanzado, pero que confía en alcanzarlo, y no tiene nada que ver con la salvación. Se trata del ser humano pasar por el proceso de la formación, y ese es el misterio de la fe, del Todopoderoso, para que cuando venga la resurrección de los muertos y la persona sea transformada y este corruptible se convierte en incorruptible, esa persona alcanza el nivel de semejanza, que es lo que alude a la idea de los ángeles. Pero eso verdaderamente es un comentario bastante complejo, que posiblemente para este comentario complejo lo comparta con ustedes. He estado teniendo problemas estas últimas semanas para poder hacer el comentario complejo. Les pido mis disculpas por eso, pero espero estar pudiendo nuevamente ubicarnos para poder continuar con nuestros comentarios. Ahora, vamos a continuar con lo que ve en la pizarra. La anulación del convenio original obligó a Moisés, o mejor dicho, hizo que Moisés tuviera que hacer uno nuevo, pero este nuevo no era igual a este. Ya este tenía unas disposiciones adicionales que no estaban contempladas al principio, amigos. Este tiene unas cosas adicionales que son necesarias comprenderlas dentro de la historia bíblica. Y estamos hablando de historia bíblica, amigos, no estamos hablando de principios espirituales. Y esta historia bíblica es importante correrla de antes del becerro de oro y después del becerro de oro. Y vamos a ver que después del becerro de oro el Eterno va añadiendo una serie de leyes en la conducta en la medida que el pueblo de Israel va transgrediendo, va cometiendo faltas. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, porque Shaul de Tarso dice en la carta a los Gálatas, ¿para qué entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones? Y muchas personas han tratado de explicar que Shaul de Tarso ahí se está refiriendo a lo que se conoce como la Jalajá, pero lo más mínimo, porque la Jalajá no fue entregada 400 años después del pacto que hizo el Eterno con Abraham. Contexto, amigo, contexto. Vamos a un ejemplo de lo que estamos hablando con respecto a las transgresiones y cómo se fueron añadiendo elementos de la ley para estas transgresiones. El Todopoderoso, o mejor dicho, Moisés, a Moisés se le acercan unos líderes de las tribus y le dicen a Moisés, queremos ir a ver la tierra. Y Moisés consulta al Eterno, dice el libro de Deuteronomio, y el Eterno dice, sí, dile que vayan. Y ellos van a la tierra, y de los 12 que fueron, 10 llegaron con malas noticias y 2 con buenas noticias. 2 vieron la promesa del Eterno como algo maravilloso. 10 dijeron, esto no va a ser posible. No vamos a poder vivir en esa tierra. Y es bien interesante que por causa de esos 10, el pueblo tuvo que vivir 40 años en el desierto. Pero no solamente eso. Si usted mira el contexto del texto en la historia bíblica, y estamos hablando de historia bíblica, usted va a notar que después de ese evento, el Eterno le dice, dile a los israelitas que se hagan flequillos, tzitzit, en la borda de sus vestimentas, para que al mirarlo se acuerden, y después te puede leer el texto completamente. Antes de eso, antes del pecado de negación de las promesas del Eterno que ríe alrededor de la idea de la tierra, antes de los espías, para hablar más claro, ¿por qué el Eterno no dio la orden de los tzitzit? ¿Se ha preguntado usted eso?
Estamos hablando de historia, principio, fin. La historia es lineal. Los principios espirituales están dentro de la historia. La sabiduría edificó una casa. Dentro de la casa está la sabiduría. La casa tiene una historia. Usted va a comprar una casa, por ejemplo, que vivió muchas personas en ella. Cuando usted llega allí, a usted le gustaría saber la historia de esa casa, ¿verdad? Y quiénes son sus habitantes. Y eso es parte de este gran misterio de la historia. Y usted va a notar, amigos, que una vez que ellos cometen el pecado de negar la herencia bíblica, la herencia de la tierra, perdón, que es el pecado de los espías, el Eterno le ordena ponerse tzitzit. Pero ¿por qué no lo hace antes? ¿Por qué el Eterno antes del becerro de oro no le dice pónganse en tzitzit? ¿Por qué en ese momento? Ese es el contexto del pensamiento de Shaul de Tarso cuando él está diciendo que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Qué ley? Lea la historia bíblica. Va a encontrar muchas leyes que fueron añadidas en la medida que el israelita iba cometiendo transgresiones. Todo esto fue después del becerro de oro. Después del estado de humillación que cayó el pueblo por haber despreciado la revelación más grande que jamás habían recibido. Y si no me equivoco, el salmista habla sobre esto. Permítame buscar el texto. Hoy estoy un poquito afectado de salud. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Mira lo que dice el Salmo 106. Dice el texto: hicieron un becerro en Joreb, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron mi gloria por la imagen de un animal que come hierba. Olvidaron a su Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto. Mire qué interesante. Mire lo que dice, continúa diciendo: maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Dijo entonces que los hubiera destruido, a no ser porque Moisés, su escogido, se plantó en la brecha frente a él para apartar su ira del exterminio. Interesante, ¿no? La historia bíblica es bien interesante porque cuando vamos a estudiar la escritura en su contexto vamos a encontrar muchas cosas que pasamos por alto y son importantes entender al momento. Y como les dije, el pecado del becerro de oro trajo una anulación del convenio original y por eso es que vamos a encontrar que el autor de Hebreo dice: si este convenio no tuviera defecto, de ninguna forma anunciaría otro mejor. Y es muy cierto, Jeremías habla de un convenio mucho mejor. Y ese convenio tiene como principio el que las leyes del Eterno sean puestas en el corazón y en la mente del humano. En otras palabras, al poner el Eterno su espíritu, su Santo Espíritu en la persona no va a tener conciencia con respecto a ser rebelde. Lo que antes del becerro de oro había ocurrido. El israelita tenía una disposición de servir a Dios con todo su corazón. Por eso es que vemos que en el cruce del Mar Rojo dicen: este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre. Vamos a continuar con las notas que tenemos en nuestra pizarra. Mejor dicho, en nuestra pantalla. Ahora, esta porción de la Torah Mishpatim comienza diciendo: estos son los decretos que le promulgarás. Según los eruditos, Éxodo 21:1 al 23:33 forma lo que es conocido como el libro del pacto. Esta frase lo encontramos en Éxodo 24:7, donde dice: luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Adonai habló. Esta es la aceptación del convenio. Este libro, amigos, según los eruditos, es lo que hoy tenemos incluido en el libro de Éxodo. Es esta porción, según los estudiosos de la escritura, y esta información la saqué de Zondervan Bible Backgrounds. Este segmento de Éxodo 21:1 al 23:33 es lo que se conoce según los eruditos como el libro del pacto. Y tiene lógica, amigo, porque si usted se pone a analizar, si el libro del pacto son los 5 libros, en el contexto histórico, importante, amigo, en el contexto histórico, son los 5 libros, todavía Moisés no ha escrito lo que ocurrió en el desierto, ni tan siquiera escribió lo que está en el libro de Deuteronomio,
ni mucho menos lo que sucedió después del becerro de oro. Por tanto, tiene completa comprensión el que este sea en su origen el libro del pacto, porque este es el que contiene las 10 palabras y a su misma vez las leyes que hace que el pueblo tenga una identidad nacional. Ahora, este libro del pacto contiene los principios y valores en el que los israelitas estaban comprometidos con el propósito de recibir su porción en el pacto establecido por el Eterno. Es importante saber que toda nación está fundada sobre una constitución que tiene como propósito regular la forma en la que el gobierno y sus constituyentes viven. Estas leyes asisten a los habitantes en cómo estos deben proceder en los asuntos de la sociedad en general. Un ejemplo de esto lo vemos en esta parashá cuando leemos en Éxodo 21:2. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. En el antiguo Medio Oriente, cuando un ser humano no podía pagar su deuda, él podía venderse o vender a alguno de los miembros de su familia. Este podía saldar su deuda antes de tiempo y así salir libre. Pero en el caso de no poder cumplir la cabalidad con su deuda, la ley nacional establecía que él podía salir libre en un tiempo determinado, que en el caso de este decreto escrito en el libro del pacto es de 7 años. Esto evitaría que una persona sea vendida como esclavo a perpetuidad, denigrando al mismo en su dignidad como ser humano. Es bien interesante que los israelitas vienen de un trasfondo de una esclavitud donde dice la escritura que fueron esclavizados por más de 200 años, por consiguiente, en una esclavitud prácticamente perpetua, porque ¿qué persona puede vivir más de 200 años? Es importante saber que la razón principal de estas leyes que encontramos en esta parashá es la convivencia del pueblo en la tierra que han de recibir como herencia. En el contexto histórico de la porción, estas leyes no fueron dadas para su observancia fuera de la tierra de Israel. Recordemos que el pueblo está próximo a cruzar la tierra, mejor dicho, está en camino a regresar a ir a la tierra. Todavía no había ocurrido el pecado del becerro de oro, todavía no había ocurrido el pecado de los espías. Por consiguiente, no existía la idea de ellos estar 40 años en el desierto. Ellos iban a estar a pasos de regresar a la tierra y allí se iban a instituir como gobierno, como un reino de ministros y como una nación. Por tanto, era importante darle estas leyes antes de que estos habitantes se conviertan en ciudadanos nacionales de la tierra que le pertenece al bendito. También es importante señalar que estas leyes están escritas sobre la base de la vida del tiempo en el que sus receptores vivieron. Si perdemos el contexto cultural de la época, entonces la letra se convertiría en un problema para todos. Cuando estudiamos la Biblia en su contexto histórico-cultural, podemos entender mejor el desarrollo de los eventos descritos en ello. Claramente, Mishpatim nos habla de las leyes que regulan una nación, la nación que recibió el convenio. Convenio que iba a tener su punto de expresión, como les dije anteriormente, en la tierra que estos iban a recibir en herencia según el pacto que Adonai hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, Shaul de Tarso, conociendo esto, porque Shaul de Tarso era un conocedor de Torá, dijo lo siguiente en su carta a la comunidad de creyentes en Roma. En Romanos 13, 1 al 8 dice: sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste la autoridad resiste el decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todas las deudas, al que tributo, y al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie, sino amaros el unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Es interesante estas palabras de Shaul de Tarso, porque estamos hablando que Shaul está escribiendo una congregación de creyentes, una comunidad de creyentes, que se encuentra en Roma viviendo fuera de la tierra bajo una autoridad legal diferente a la de la tierra. Es importante saber que Shaul de Tarso está escribiendo con ese contexto en mente al momento que le está escribiendo esa carta. Ahora, lo interesante es que para Pablo todo gobierno está establecido por decreto divino. Pero no solo para él, sino para el propio Daniel.
Porque Daniel también testifica lo mismo ante Nabucodonosor. ¿No era acaso de Nabucodonosor un rey malvado que adoraba a dioses extraños? Entonces, ¿cómo es posible que Daniel también piense lo mismo? Porque Daniel dice en su carta, en su libro, que Dios es el que pone y quita a los reyes. Por tanto, le está diciendo a Nabucodonosor, tú estás puesto allí por decreto del cielo. Amigos, todo pueblo tiene sus propias leyes, según la constitución que estos poseen. Por lo que podemos leer de Pablo, tenemos la responsabilidad de obedecer estas leyes. Pero ¿qué debemos hacer cuando estas leyes desafían los principios morales establecidos en las Sagradas Escrituras? Según lo sabe Israel, si una vida está en peligro, es permitido quebrantar un mandamiento. Sin embargo, por inmoralidad sexual, idolatría o proferir maldición al nombre de Dios, es mejor morir y no hacerlo. Escuche bien. Los Israel enseñan que si la vida de la persona está en peligro, es permitido quebrantar un mandamiento. Y por ejemplo, tenemos la historia de los judíos que vivían en Sefarat, donde tuvieron que terminar comiendo cuero de cerdo. Y usted sabe que el cerdo para el judío le es prohibido, porque así está escrito en la Torá. ¿Y qué ellos hacían? Le sacaban la grasa y se comían el cuero. ¿Por qué? Porque era necesario preservar su vida, porque si estaban muertos, de ninguna forma podía servir a Elohim. Y es interesante porque es un ejemplo histórico que muchas personas no conocen. Ahora, sin embargo, por la inmoralidad sexual, idolatría o proferir maldición al nombre de Dios, es mejor morir y no hacerlo. Interesante, ¿no? Esto es sumamente interesante porque en la historia del primero y segundo siglo vamos a ver como como ejemplo muchos cristianos que fueron muertos por su fidelidad a Yeshua. Estos no morían por no pagar sus impuestos a un gobierno corrupto, ni mucho menos porque en este gobierno romano no se obedecían las leyes de Dios, sino que estos en su fidelidad al Cordero estaban dispuestos a morir proclamando a Yeshua como rey y no al César. En los profetas vemos un ejemplo claro en cómo debemos de estar dispuestos a morir antes de practicar el culto a otra deidad. Esto lo vemos en la historia narrada en el libro de Daniel, donde Sadrach, Mesach y Abednego son llevados a un horno de fuego por resistirse a participar del culto al ídolo que Nabucodonosor ordena constituir y adorar. Este principio espiritual también se encuentra expresado en el misterio de la bestia narrado en el libro de Revelaciones 13. Actualmente vivimos en un mundo donde las autoridades humanas, aunque impuestas por Dios, dirigen a los pueblos totalmente enajenados en sus conciencias de la existencia de una autoridad suprema. Aunque esto lo dicen reconocer la existencia de Dios, con sus actos demuestran lo contrario. Ciertamente así lo dejó dicho Adonenu, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? En una carta escrita por Simón Kefa, lo que nosotros conocemos como Pedro, vemos como en un momento de dificultad él exhorta a los creyentes a servir como ejemplo a los demás gentiles, a las demás naciones. En 1 de Pedro 2, 11, 25 dice: Amado, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. Someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como a los enviados por él, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo libertad por capa de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición, porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente, ¿por qué? Porque ¿qué perito es si por pecar soy abofeteado si lo soportáis? Pero si soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuiste llamado, porque pues también el Mesías padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo y no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuiste sanado. Porque eras como oveja descarriada, mas ahora fuiste devuelto al gran pastor y guardián de vuestras almas. Es interesante estas palabras de Shaul, de las palabras de Simón Kefa. Ciertamente todos deseamos la manifestación del reino de Dios en este mundo.
¿Qué hijo de Elohim no lo desea? Todos deseamos la era donde, como dice el profeta, reinará la justicia del Eterno. Pues ese será el nombre que tendrá el reino de David, Adonai Sidkenu. Pero lo que este tiempo llega, que sea pronto en nuestros días, debemos vivir mesuradamente guardando el testimonio del Espíritu en nuestras vidas como el sello de la identidad de hijos en el Mesías nuestro amo. Pues así lo decía el Padre. Mishpatim unido a la Parashá Yitro, donde se hace la oferta del reino, nos enseña cómo Elohim diseñó de antemano un gobierno con una institución para que viva en él un pueblo que lo ama y le es fiel en todo. Actualmente es imposible poder practicar completamente ese convenio, sino lo leemos y lo recordamos con la esperanza de que vendrá ese momento. Porque recuerde, la Torá no fue dada para que el pueblo la viviera fuera de la tierra. La Torá fue dada para que el pueblo la viviera en la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el contexto del texto. Entonces, esto es lo que representa el reino de Israel en la profecía bíblica. Sin embargo, como dijo Adonenu en Hechos, solo el Padre sabe cuándo será esto, cuándo será restituido el reino en Israel. Pues el día y ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Es la fe en sus promesas, en las promesas donde habrá un reino de justicia y equidad, donde se acabará la tiranía, donde el ser humano dejará de vivir en estado de deshonra. Es esa esperanza que tenemos por lo que está escrito en la Torá y los profetas y las palabras del Señor. Son los que nos sostienen para que no desviarnos en los atajos que nos ofrecen los lobos que están vestidos de oveja, que nos presentan a un Mesías contrario al de las Escrituras. Dijo Adonai a sus discípulos en Lucas 17, 22 al 24. Entonces dijo a los discípulos: días vendrán cuando no haréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allá, no vayáis, ni sigáis en pos, porque como el relámpago que ha de resplandecer brilla de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre. Según el comentario Sondervan sobre el Nuevo Testamento, los días del Hijo del Hombre es una forma rabínica de referirse al tiempo donde el Mesías vendrá y establecerá su glorioso reino en la tierra. Como el deseo por la liberación de la opresión del mundo es y será aún más intenso, nosotros los discípulos estamos propensos a caer en la trampa de falsas expectativas con respecto a la venida del Mesías. Un ejemplo de esto lo pudimos ver en septiembre pasado, cuando un grupo de personas fijaron fecha, como el 23 de septiembre, como el tiempo donde se iniciarían los cataclismos narrados en la profecía bíblica. En la medida que los días desvanecen, y quiero hacer una pausa aquí, y lo más que a mí me duele de todo esto es que las personas siguen creyendo y siguiendo a estos falsos profetas, cuando claramente estamos viendo que son falsos profetas. Y es bien triste porque las personas siguen siguiendo a estos maestros que son lobos vestidos de oveja. En la medida que los días avancen, continúo mis notas, y el hambre y sed por la palabra de Dios aumente, más propensos estaremos a caer bajo el yugo de enseñanzas que prometen libertad. Y en sí lo que hacen es llevar a la persona a negar a aquel que lo compró con precio de sangre. Quiera el bendito que pueda Yeshua hallar fe cuando regrese con su gloria. Pues así Adonai lo dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. En este tema de hoy que presenté a ustedes, amigos, traje una evidencia textual en lo que respecta a la historia bíblica, de cómo la Torá, la historia bíblica, está construida dentro de un plan que el bendito tiene a través de un pueblo escogido que lamentablemente, como todo ser humano, falló en ese propósito. Y es interesante porque Shaul Tarso dice que el Eterno encontró, o mejor dicho, fijó, halló pecado en Israel y también en las naciones para que ninguno pueda gloriarse de sí mismo de haber alcanzado la gloria del bendito. Y esto es bien interesante porque nosotros pensamos, cuando leemos la Escritura, que siempre el pueblo de Israel lo ha hecho bien. Y incluso eso ha llevado a personas a querer hablar despectivamente de las cosas que ha pasado en Israel. Pero es interesante porque Shaul dice que estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros, para que nosotros no repitamos los mismos errores. Y no podemos vanagloriarnos de encontrarnos supuestamente en una posición mejor que ellos. Porque siempre que estemos en este cuerpo de carne, estamos propensos a caer. Y esa caída puede ser muy fuerte. Incluso el autor de Hebreos dice lo siguiente:
Voy a buscar el texto para leerlo. Dice el texto: porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados, y eso es un lenguaje de Sinaí, porque en Sinaí todo el mundo contempló la gloria de Dios. Esa gente fueron iluminados con la luz del Todopoderoso. Mira lo que dice el texto. Porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios, habiéndoles puesto la ignominia pública. Y es interesante porque estas palabras nos enseñan que todos los seres humanos estamos propensos a caer y que no debemos sentirnos confiados de que estamos en una supuesta posición mejor porque el Mashiach vino y borró nuestras faltas con el derramamiento de su sangre en el madero. Estas cosas son importantes entenderlas y comprenderlas en lo que respecta al contexto histórico y el desarrollo del plan divino, cómo se va dentro de la historia, quitando los sellos de los misterios de Dios con respecto a cómo el humano, cometiendo errores o no cometiendo errores, el Eterno dirige su existencia. Bueno ha sido el Creador, bendito sea su nombre, y siempre lo será, porque si Él lo hubiese de antemano planificado en su diseño de la casa, el que el Mashiach, la emanación de sí mismo, viniera a la tierra a redimir a los humanos del estado de bestia que se encontraban, de ninguna manera esta creación pudiera existir. Iba a terminar borrada y, como sucedió en el caso de Noé, tendría que comenzar de nuevo. Espero en el Todopoderoso que hayan comprendido y hayan disfrutado de esta parashá. Les pido a ustedes que incluyan al Ministerio Eshaim en sus oraciones, igual que Teshuvah TV, y que por favor no olviden que nosotros estamos constantemente trabajando para poder educar al cuerpo de creyentes en el conocimiento de la Escritura y puedan a su vez conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim, y me despido hasta nuestro próximo encuentro aquí en Teshuvah TV, de lo simple a lo complejo. Que tengan un hermoso Shabbat, una buena semana. Shalom.